todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny y yo soy Mary y hoy os traigo, tras empezar un nuevo año de lecturas, las mejores 10 lecturas del 2022, que me ha costado muchísimo elegirlo porque realmente he tirado mucho hacia la ciencia ficción, pero he intentado que sea equilibrado y que haya una representación de todos los géneros que suelo leer. No sé si lo he conseguido del todo, pero en cualquier caso os puedo decir que los 10 libros que forman parte de esta lista son libros realmente buenos que me han encantado por diferentes motivos. Si queréis compraros cualquiera de estos libros podéis hacerlo a través del enlace promocionado a Amazon que encontraréis en más información y en el mensaje anclado que siempre dejo, así como los enlaces a las reseñas de todas estas obras que en el momento de la publicación de este vídeo estarán publicadas todas menos el último, que es el cómic de Lock and Key. Y vamos a empezar. El primer libro es La campana de cristal de Sylvia Plath, que de hecho es la única novela de esta escritora estadounidense y se trata de una novela del género que se llama novela en clave porque refleja a personas y situaciones reales, en este caso la lucha contra la depresión y las experiencias personales de la propia escritora de Sylvia Plath, porque aunque este libro originalmente se publicó en 1963, es su única novela escrita precisamente porque ella se suicidó un mes después. Está escrita en primera persona subjetiva desde el punto de vista de la protagonista, Esther Greenwood, un alter ego de la escritora, que es una chica de 19 años que al inicio de la novela está empezando a tener pequeños indicios de depresión clínica que nadie detecta, ni siquiera ella. La temática de la novela y su narración en primera persona por una persona que ha sufrido todo lo que está escribiendo hace que sea realmente dura de leer y que te deje con mal cuerpo y una sensación de desesperación por el hecho de que la sociedad esté tan poco preparada para este tipo de enfermedades, porque aún lo está hoy en día, aún más lo estaba en los años 50, que es donde se sitúa esta novela. Se puede dividir en dos partes claras, una primera parte en la que Esther está disfrutando de la vida, pero en la que empiezan a aparecer pequeños signos de la enfermedad que pueden pasar fácilmente desapercibidos si no los sabes identificar. Y por otro lado está la segunda parte en la que su vida ya está dominada por la depresión. Es un gran estudio psicológico sobre esta enfermedad tan terrible que se va adueñando poco a poco de la persona con estos pequeños síntomas que hacen que no quieras hacer las cosas que siempre te han gustado hasta llegar al punto en el que eres incapaz de hacer nada y que tu pensamiento está completamente dominado por la desesperación y los pensamientos de muerte. De este modo, la protagonista relaciona la depresión con una campana de cristal que la está cubriendo y que la está asfixiando porque no deja entrar el oxígeno. Y precisamente en sus momentos de recuperación habla literalmente de cómo la campana se está levantando y puede respirar mejor. La siguiente novela, la número 2, es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un clásico de la ciencia ficción distópica y de la cultura popular que podemos encontrar su influencia en todos lados. Es una novela que está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista del protagonista de Guy Montag, que es un bombero que en este futuro distópico no se dedica a apagar fuegos, sino a quemar libros, generando fuegos. Lo importante de este libro es precisamente este futuro distópico que genera más que los propios personajes o incluso la trama, puesto que es esta sociedad y los dilemas ético-morales que presenta la que es la verdadera protagonista. Como tal, el desarrollo de los personajes y de la trama queda en segundo plano, pero existe una clara evolución del protagonista, de Guy, que empieza el libro siendo un ser automatizado que poco después empieza a pensar por sí mismo después de encontrarse con su vecino adolescente Clarice. En este punto, Montag se da cuenta de que en realidad no es feliz y del mundo en el que está viviendo. Es una novela que sigue la estructura tradicional de las novelas de ciencia ficción distópica de principios del siglo XX, que podemos encontrar en otras novelas como por ejemplo 1984 de George Orwell, en la que el protagonista es siempre un hombre que está completamente integrado en una sociedad totalitarista que le ha lavado completamente el cerebro, y es que Montag realmente disfruta quemando cosas y cree ser feliz. Al principio del libro aparece un elemento distorsionador, normalmente una mujer, en este caso su vecina adolescente Clarice, que hace al protagonista replantearse su relación con el gobierno, despertar intelectualmente y su pensamiento crítico. El protagonista se ve inundado de emociones que no puede controlar, que lo llevan a tomar decisiones poco meditadas que lo meterán en problemas. El siguiente libro, el número 3, es El libro del día del juicio final de Connie Willis, que es una novela de ciencia ficción que ha ganado muchísimos premios y es la primera parte de su saga de los historiadores de Oxford. Que los demás están muy bien, pero es que realmente esta es la mejor, seguida por la segunda.
La novela transcurre, de hecho, en un futuro cercano, en 2054-55, en un mundo en el que existe el viaje en el tiempo, aunque solamente pueden acceder a este viaje los historiadores precisamente para poder estudiar el pasado. Es un libro que es muy original en la idea que plantea y que además está muy bien narrado con el toque justo de humor para mantener el dramatismo del libro. Aunque su inicio es lento, luego se va acelerando y es una acción que va en creciendo y personalmente creo que no se hace pesado para nada porque los personajes que aparecen son muy ricos, están muy desarrollados y esto hace que empatices con ellos y que no te sea indiferente lo que les pasa. Está escrito en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de varios personajes, pero principalmente de dos. Por un lado, por la historiadora que viaja a la Edad Media del siglo XIV, Kibrin, y por otro lado, en el presente, por uno de los historiadores supervisores de Kibrin, el Dr. Dunworthy. Willis consigue crear una trama realmente muy interesante, no solo por este viaje temporal, sino también en el Oxford de la actualidad, ya que en ambos casos los personajes se verán en una carrera contrarreloj contra una pandemia. La historia se inicia 2 días después de la Navidad, en las que se está preparando el primer viaje a la Edad Media, que hasta ese momento era un periodo cerrado porque se consideraba que era demasiado peligroso. Sin embargo, el jefe historiador de la Edad Medieval, Gilchrist, ha aprovechado la ausencia del decano y su posición como director en funciones para mandar a Kibrin, una chica que realmente acaba de acabar la carrera, a 1317 para observar la Edad Media por primera vez. El siguiente libro, el número 4, es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, que es un libro de fantasía épica que inicia su saga de El Archivo de las Tormentas, que en principio tendrá 10 libros y que hasta el momento ha publicado 4. Todos son libros muy extensos, de entre 1200 y 1500 páginas, pero que en general no se hacen para nada pesados porque este señor escribe muy bien. El libro está narrado en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de diferentes personajes, pero es cierto que los principales en este libro son 4: Kaladin, Dalinar, Adolin y Shallan, pero el mayor protagonista es Kaladin porque todos los flashbacks pertenecen a él. Cada uno de los libros, de hecho, está protagonizado por un personaje diferente que es de quien pertenecen estos flashbacks. Es cierto que en este libro Sanderson se centra en desarrollar a estos personajes y también en la situación actual geopolítica que se encuentra el mundo, más que en todo el lore que rodea todo esto y que será el verdadero protagonista y que realmente en este libro, hasta el final del libro, no empezamos a averiguar cosas más allá del prólogo porque los personajes no tienen ese conocimiento porque se ha perdido. A pesar de que el libro es lento con la acción precisamente por estos motivos, está muy bien escrito y no se hace pesado en ningún momento, por lo menos para mí, porque mantiene el ritmo con las tramas políticas y personales de los personajes que son realmente muy interesantes y enganchan muchísimo. La saga transcurre en el mundo de Roshar, que es un mundo con ambientación medieval y que se caracteriza porque históricamente la vida de los hombres se ha visto interrumpida por lo que se llama las desolaciones, que son desastres recurrentes en los que unos monstruos llamados portadores del vacío aparecen para asolar el mundo e interrumpir el avance de la población humana. Para contrarrestar esto, en el momento en el que se inicia una desolación, aparecen también los 10 heraldos del Todopoderoso, que solo despiertan en estas desolaciones y que cuando terminan, independientemente de que hayan muerto o no, están encerrados en el infierno, donde poco a poco se van volviendo locos. Además de estos heraldos, entre los humanos hay lo que se llaman los caballeros radiantes, que tienen diferentes poderes mágicos dependiendo de la orden de la que formen parte, que corresponde a cada uno de estos heraldos. En el presente todo esto está prácticamente olvidado porque han pasado 4500 años desde la última desolación y Roshar desde entonces ha estado sumida continuamente en guerras, pero la mayor desolación y la más peligrosa está a punto de llegar y precisamente esta desolación es la protagonista de todos estos libros. El siguiente libro, el número 5, es uno de los nuestros de Asne Seierstad, que se trata de una novela true crime sobre los ataques terroristas en Noruega perpetrados por Anders Breivik el 22 de julio de 2011. Los hechos están completamente novelados, pero la voz narradora es la de la propia autora en todo momento, que explica en el epílogo que todo está reconstruido a partir de numerosas entrevistas, de atestados policiales, de interrogatorios policiales, de informes psiquiátricos confidenciales a los que ella tiene acceso, su asistencia al juicio y otra documentación oficial, así como el manifiesto del propio Breivik, que tiene alrededor de 1000 páginas. Narra los hechos desde el nacimiento de Breivik en 1979, completamente de forma cronológica hasta poco después de ser condenado.
Si bien es cierto que Anders Breivik es el foco principal de este libro, puesto que hace un profundo estudio psicológico de este señor para entender sus motivaciones y las acciones que lleva a cabo remontándose a su infancia y a su familia disfuncional y a todas las decisiones que toma, desde el principio hay capítulos intercalados dedicados a las víctimas, especialmente a la familia de Banu Rashid y de Simon Saevo, que son dos de las víctimas mortales de la isla de Utoya. No sé por qué elige a estas familias en concreto, imagino que es a las que más entrevistó. Asimismo, también dedica muchísimas páginas a las consecuencias inmediatas del ataque y las reacciones de las familias de los adolescentes que no sabían si estaban vivos o estaban muertos y de la desastrosa reacción por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad de Noruega para parar estos atentados, que lo podrían haber hecho muchísimo antes si hubiesen estado más preparadas. Además de todo esto que se ha dicho, Segerstad se entrevistó también con la madre de Breivik poco antes de morir y pidió también entrevistarse con Anders Breivik, pero se negó después de las condiciones que Breivik le impuso y que ella no quiso aceptar. Es un libro extenso porque, como veis, tiene más de 600 páginas y, de hecho, el ataque a la isla de Utoya no se produce hasta casi la mitad del libro, pero es porque explica muchísimos detalles, así que si os interesa la criminalística y todos estos temas, es un libro que está realmente bien escrito, que no se hace pesado en ningún momento y que, además, hay que valorar que se esfuerza por ser crítica y objetiva con todo lo que está explicando. Es una novela muy, muy buena. El siguiente libro, el número 6, es Clara y el Sol, de Kazuo Shiguro, que ya sabéis que es uno de mis autores favoritos. Se trata de una novela de ciencia ficción distópica, pero con el toque concreto de Kazuo Shiguro. La novela se sitúa en un momento indeterminado del futuro en Estados Unidos, en la que existen unos androides que funcionan con energía solar y se conocen como AA, amigos artificiales, cuya función es hacer compañía a los niños privilegiados. Precisamente la novela está escrita en primera persona subjetiva desde el punto de vista de uno de estos androides, Clara, que destaca entre el resto de los androides precisamente por su capacidad de observar el mundo y también por su obsesión con el sol porque es la fuente de vida. La originalidad de este tipo de narrador inunda completamente el libro porque estos robots están diseñados precisamente para ser ingenuos y aceptar su destino como esclavos del niño que le toque, y precisamente por ello destaca como siempre este libro por los temas éticos y filosóficos que plantea, que principalmente son, por un lado, el límite en el que se puede considerar a algo como inteligente precisamente por ser inteligente y sensible, el coste del progreso, sobre todo por esta nueva generación de niños que presenta que aquellos que quieren tener algún tipo de progreso pues tienen que ser sometidos a un proceso que es peligroso para ellos para poder ser ascendidos y acceder a la universidad y tener un trabajo que les pueda permitir vivir bien, y que a cambio de obtener esto, pues son niños que se pasan la vida encerrados en casa prácticamente sin ningún contacto humano, en una sociedad que por los diferentes vistazos que vemos está completamente rota. Y por supuesto la soledad y las relaciones humanas, porque no solamente estos niños están solos, sino que todas las personas que se presentan a lo largo del libro realmente están solas por un motivo u otro. Clara, cuanto más observa el mundo, desarrolla un proceso de pensamiento más complejo y siente más emociones que a veces la abruman y no puede controlar. En definitiva, es una novela lenta y reflexiva que está muy bien escrita y se disfruta muchísimo siempre que te gusten este tipo de libros. El siguiente libro, el número 7, es La parábola del sembrador, de Octavia E. Butler. Se trata de una novela de ciencia ficción distópica también, pero muy diferente, que es la primera parte de su saga de Earthseed y que ha ganado varios premios. La novela está narrada completamente de forma lineal y epistolar porque en realidad son las entradas de diario de la protagonista Lauren Olamina, una chica afroamericana de 17 años que vive en un futuro Estados Unidos completamente arrasado por el cambio climático, que sufre hiperempatía por lo que puede sentir en primera persona el dolor o el placer de las personas que están cerca de ella, y que vive en un barrio enmurallado cerca de Los Ángeles, que en un momento dado en el libro es arrasado por el fuego y se ve obligada a salir al exterior, que está dominado por la violencia. Como se trata de un diario, no hay demasiados diálogos y la novela está dominada por las reflexiones y las experiencias que va escribiendo Lauren desde su particular punto de vista, no solamente porque sufre esta hiperempatía que le hacen ver el mundo de una forma distinta y ver los peligros reales que hay y los ciegos que están sus vecinos a su alrededor, sino porque también crea su propia religión que le permite dar respuesta al mundo violento en el que vive, Earthseed.
Butler se centra también en desarrollar este mundo distópico que vemos porque el cambio climático ha hecho que la violencia y la desigualdad social esté completamente desatada y que la mayor parte de la población viva en la calle sin poder comprar agua o comida para poder sobrevivir, viéndose obligados a robar con más o menos violencia o bien a ser esclavizados por las grandes empresas. Es una crítica de la desigualdad social que se ve que en un momento de crisis económica absoluta hay una parte de la sociedad, la más rica y poderosa, que se convierte en un parásito que vive a costa de explotar al resto de la población de la forma más extrema posible. El siguiente libro, el número 8, es Cuento de hadas de Stephen King, que se trata de una novela de terror y fantasía por este escritor estadounidense y narrativamente se trata de una crónica, puesto que está escrita en un momento del futuro por parte del protagonista, por Charlie Reed, después de los acontecimientos, y Charlie es un chico de 17 años que vive en la América rural con su padre y que intenta compensar el mundo por las cosas que hizo al inicio de su adolescencia con un amigo después de que muriese su madre y a Dios por el milagro de haber conseguido que su padre dejase de beber. Charlie explica que, empezando por el accidente de su madre, se produjeron una serie de acontecimientos relacionados causalmente que lo llevaron a estar en el sitio y el momento adecuado para poder viajar a otro mundo, este mundo de fantasía, de cuento de hadas, al que se accede mediante una escalera de caracol situada en la propiedad del señor Bowditch. Como es habitual, Stephen King se centra en desarrollar psicológicamente a esta protagonista precisamente porque su evolución es necesaria para los acontecimientos que se producirán después en este mundo de fantasía, siendo muy importante por un lado pues esta parte costumbrista, que es cierto que es muy larga porque es casi el primer tercio del libro, en el que se genera el contexto del que surge Charlie y que aparecen todas estas cosas recurrentes que tanto le gustan a Stephen King, las drogas para el dolor, los accidentes de tráfico y el alcoholismo, y por otro lado el otro elemento esencial es este mundo de fantasía, Empis y su ciudad principal, Linimar, y todo lo que ocurre allí, siendo por supuesto fantasía oscura. Sin embargo, como este mundo mágico tarda en aparecer, todos estos elementos de fantasía oscura y de terror primero aparecerán poco a poco y se irán volviendo más habituales y más peligrosos a medida que va avanzando el libro. Para mí es un libro que me ha gustado muchísimo porque la acción se va acelerando poco a poco y además creo que tiene un buen final precisamente en el contexto de los cuentos de hadas, que es lo que intenta imitar este libro y que creo que es completamente intencionado por King. Siendo su último libro, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y ya entrando en los cómics, el número 9 es Monster de Naoki Urasawa. Me ha costado muchísimo elegir los cómics que conste, pero sin duda este tenía que ser uno de ellos. Es un manga seinen de thriller psicológico y hace referencia a la persecución de un asesino en serie, aunque luego resultará ser algo inmensamente peor, por toda Alemania por el neurocirujano y protagonista que le salva la vida siendo un niño, Kenzo Tenma, siendo así una temática muy adulta como la mayor parte de los mangas de Urasawa, y realmente consigue crear una atmósfera de estrés, conspiración y misterio que se va enrareciendo a medida que va avanzando la historia, descubriendo diferentes capas de complejidad en la trama criminal y de los diferentes personajes que van apareciendo. Aunque busca que el protagonista sea lo más blanco posible, lo pone en situaciones de máximo estrés para que tenga que luchar entre, por un lado, sus principios morales de no causar daño y, por otro lado, por la responsabilidad que siente para parar las cosas terribles que está llevando a cabo Johan, el niño al que salvó. Y si bien es cierto que se ve obligado a esta persecución porque Johan lo inculpa de una serie de asesinatos que comete, lo cierto es que Tenma seguramente también haría todo esto precisamente por este sentimiento de responsabilidad. Aparte de Tenma, el resto de personajes que lo rodean son siempre grises y complejos, unos más o menos grises, y todos ellos van evolucionando a lo largo del manga. Ni siquiera el otro protagonista, Johan, el asesino, es fácil de categorizar y de hecho es extremadamente complejo. El dibujo de Urasawa es muy particular porque siempre hace personajes que tienden a ser feos, pero lo cierto es que la narrativa gráfica siempre funciona muy bien y es un manga que se disfruta muchísimo. Y para terminar, el número 10 es el cómic de Lock and Key, que me ha encantado. Es una novela gráfica de terror y fantasía por Joe Hill, el hijo de Stephen King, y dibujado por el chileno Gabriel Rodríguez, que dibuja estupendamente. Y se trata de una serie limitada de 37 números, por lo menos la serie original, que se publicó entre 2008 y 2013 y que actualmente Panini recoge
en 2 ómnibus que tienen los 6 arcos argumentales que forman parte de esta serie. Es un cómic que está dirigido a un público adolescente y adulto precisamente porque es un tema muy adulto, no solamente porque hay escenas de sexo y mucha violencia, sino porque la trama es compleja. Básicamente, la historia gira alrededor de la mansión familiar de la familia Locke, la Casa de las Llaves, donde existen una serie de llaves mágicas, cada una de ellas con una facultad diferente, como por ejemplo la llave de doquiera, que puede abrir una puerta a cualquier lado y que a mí me encantaría tener, la llave de la cabeza, que permite abrir la cabeza de la gente y ver sus pensamientos y manipularlos, o bien la llave fantasma, que permite convertirse en fantasma. Esta premisa, que parecería ser simplemente de fantasía, pues da un giro a la oscuridad gracias a su villano, a Dodge, que busca unas llaves en concreto para un objetivo que se prevé terrible, y para ello pues utiliza todas estas llaves mágicas sobre las que parece saber muchísimo más que los hermanos Locke, y utiliza todos los medios necesarios para conseguir este objetivo sin importarle a quién se lleve por delante y a quién tenga que matar. Por su lado, los hermanos Locke, después de que su padre sea asesinado al inicio del libro, tienen que ir a vivir a esta casa de las llaves e intentarán entender su funcionamiento y pararle los pies a Dodge. La intriga realmente está muy bien llevada y se da la información suficiente para que se entienda lo que está pasando, a pesar de que no se revele todo hasta el arco cuarto y quinto. Los personajes son complejos y dedica el tiempo suficiente cada uno de ellos para desarrollarlos psicológicamente y los traumas que arrastran desde la muerte del padre. Asimismo, la trama de fantasía es realmente muy imaginativa, crea un mundo muy complejo y su mezcla con el terror te deja muchas veces malestar e inquietud, pero siempre las necesarias para que tengas el interés en seguir leyendo. Esto, unido al magnífico dibujo de Gabriel Rodríguez, la verdad es que hace una obra muy redonda, porque el dibujo de Gabriel Rodríguez no es para nada lo que cabría esperar de una obra así, sino que es un dibujo muy limpio, que de hecho recuerda a los dibujos animados incluso de Disney, y que para mí, o sea, aporta este elemento costumbrista de los libros de Stephen King y que hace que este dibujo limpio realmente chirríe al combinarlo con una trama tan oscura. Es un cómic de verdad que os recomiendo mucho, incluso para aquella gente que no suela leer cómics. Y bueno, eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos, y no olvidéis pasaros por las reseñas si no lo habéis hecho ya de aquellas obras que os hayan llamado la atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.